Estamos ante un nuevo día del donante voluntario de sangre y por supuesto que como parte de esta campaña también podemos registrarnos como donantes de médula ósea. Primero, contanos, Gaby, ¿qué es la médula ósea y cómo podemos hacer para donarla? ¿Por qué se necesita que donemos médula ósea? Necesitamos, digamos, que se done médula ósea porque hay pacientes que tienen enfermedades en la sangre y que requieren un trasplante de médula ósea. La médula ósea nuestra es, entre, digamos, palabras comunes, nuestra fábrica de sangre. Son las células progenitoras hematopoyéticas. Es una parte de nuestra sangre y es lo que se le trasplanta a la persona que está enferma. Hablas de médula ósea y dijiste que es parte de la sangre, por supuesto, pero hay como un mito donde uno piensa que en realidad es parte del hueso lo que nos sacan. Esto no es así. No. Las células progenitoras son así como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma. Las células progenitoras son parte de la sangre. Y bueno, eso es lo que se le trasplanta a una persona que tiene una fábrica de sangre o una médula ósea enferma, que son enfermedades, la más común de todas, la leucemia. ¿Cómo hacemos entonces? Yo, por ejemplo, vengo a donar sangre. ¿En ese mismo momento que vengo a donar sangre me puedo inscribir en este registro? Sí, exactamente. O sea, la idea y la promoción y la difusión que yo hago es justamente esa, que la gente, por un lado, se informe para donar sangre y además que cuando va a donar sangre pueda registrarse como donante de médula ósea. Una cosa es registrarse en este registro de donantes de médula ósea que es mundial y otra cosa es donar. Son dos pasos distintos, digamos. Pasos de un proceso que, ¿en qué consiste? O sea, por un lado es el registro, que es cuando vas a donar sangre. O sea, no te cambia nada en que dones sangre y te registres, lo único que haces es completar una planilla con datos personales, sobre todo de contacto, de mail, de teléfono, de personas allegadas, porque uno se registra entre la edad de 18 a 40 años, pero vos tenés la posibilidad de ser donante de médula ósea hasta los 60. Y vos te registras hoy, pero quizás te llaman en 2 años, en 5, en 10 o en 20 años, entonces tienen que tener una manera de ubicarte. Y después el proceso de donación es en el caso que alguien en el mundo o en el país, o sea, el registro es mundial, que requiera un trasplante, tiene que coincidir con vos genéticamente en un 100%, y en ese caso, y en Argentina, el INCUCAI se comunica y te va a decir, mira, hay un paciente en Alemania, en Rusia, en Chile, en Uruguay, que necesita un trasplante de médula ósea, coincide con vos genéticamente, se comunican con vos por estos vías de contacto que te decía anteriormente, y primero analizan que vos estés óptimo para poder donar y segundo, te preparan a vos, por un lado como donante, y preparan al paciente para recibir ese trasplante. Por eso es que se vuelve cada vez más importante que seamos cada vez más en ese registro, por esto de que tiene que haber una coincidencia genética entre ambas personas a nivel mundial. Exactamente, o sea, cuanto mayor cantidad de registros haya, mayor va a ser la posibilidad de que esos pacientes que requieren un trasplante y que no tienen un donante compatible en su familia encuentren el donante. O sea, tenemos que ser cada vez más los donantes registrados en el registro de donantes de médula ósea. ¿Cómo se puede comunicar la gente con vos para que todo esto se lo puedas explicar de la manera que necesiten para que seamos cada vez más conscientes de la necesidad de esto? Mira, yo tengo un Instagram armado que es el de cdonante, _ por todos los Mati. Ahí subo bastante información, hay ya información cargada en ese Instagram sobre el registro y sobre la donación de médula, y cualquier duda puntual o que se quieran comunicar conmigo, yo no tengo ningún problema de informar a quien lo necesite y quiera sumarse. Gaby, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, y sobre todo gracias a todos los donantes, que la verdad que cada día son más y cada vez más son los donantes registrados, que eso es lo que buscamos.